Esto es Radio Siglo XXI, una radio hecha a tu medida. Rojo y Negro con Alfonso Rojo. Yo soy Alfonso Rojo y esto es Rojo y Negro. Bueno, las mujeres primero, don Miguel Arias Cañete. Se lo digo aquí, desde los micrófonos de Rojo y Negro, consciente de que lo que estoy diciendo no le va a servir ya de mucho en esta campaña. Pero si hay una próxima vez, y siempre hay una próxima vez en la vida, téngalo presente y se va a ahorrar un sofocón. Dicen que Pedro Arriola, el gurú del PP, no le dejó a usted ser quien es usted. Lo que no me cuadra es que el gurú Arriola le aconsejara decir al día siguiente lo que dijo en Antena 3. Así, don Miguel, que cada uno lo suyo. Usted se fue de la boca, se adornó, sortó de la superioridad intelectual y todo el debate, postdebate, gira desde hace una semana, casi una semana, faltan horas, alrededor de una sola frase, dicha fuera de tiempo, lo que en fútbol sería el tiempo de descuento o cuando ya el árbitro había pitado el minuto final. Se ha hecho célebre un hashtag, que es estas cosas que tiene Twitter, que es el Homo Cañetus, que es trending topic, primero fue español, ahora creo que es europeo, y a este paso pues va a ser mundial y todos entran a saco. En este cachondeo padre tengo que decirle que me ha hecho gracia lo de Jordi Évole, que no me hace gracia siempre, pero me ha hecho gracia porque el profeta de la sexta ha salido con eso de que el Homo Cañetus ya fue candidato a las elecciones municipales en Atapuerca. A mí me ha parecido como poco ingenioso, pero tampoco es eso, Jordi Évole. Alejandra. Buenas tardes. En Rojo y Negro nos planteamos hoy una pregunta. ¿Tiene complejos la derecha española? La catedrática de Ciencia Política Edurne Uriarte y el experto en Derecho Internacional Emilio Capmany lo analizarán. También un doctor en Psicología, experto en adoctrinamiento, Víctor Pérez Velasco, va a intervenir y va a aportar algunas claves. El extintor de JF La Mata pondrá el broche de oro a una primera hora de emisión. Y en la segunda parte de Rojo y Negro sabremos las novedades que se barajan en la redacción de Periodista Digital. Eduardo Inda nos visitará para contarnos su experiencia escribiendo La Intocable. ¿Qué pasará con la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín? La última media hora la destinaremos a televisión. Con Sergio Espía hablaremos de juguetes rotos por la tele, el friquismo y los estrenos más impactantes. Todo ello bajo la batuta de Alfonso Rojo, con el apoyo de Luis Valcárcel, mediólogo y redactor jefe de Periodista Digital, y quien les habla, Alejandra Lloza. Rojo y Negro empieza ya. El País, que es el periódico más leído de España, aunque cada día menos leído, las cosas como son, titula hoy en portada, 6 días y medio después de la FER, 6 días después de la FER, los socialistas europeos critican el machismo de Arias Cañete, como suena en portada. Y el PSOE, la Sexta, Telecinco, 4, Antena 3 y toda la corte le están dando a Cañete la del pulpo, las cosas como son. Personalmente considero, y esto lo digo para ir centrando el debate, que si un hombre quiere ser incisivo en un debate con una mujer, es mejor que lo sea, porque en eso consiste el reconocimiento de la igualdad. Es decir, esto ni guantes ni nada. Si vamos a discutir como se debe. Así que, señor Cañete, en lugar de tratar de convencernos de que no quería abusar de su presunta superioridad, la próxima vez que debatas con Elena Valenciano, pues duro y al cuello, o con cualquier otra mujer, tú le sacudes de lo lindo, con razones y sarcasmos, si los tienes, y si no los tienes, deja de llorar como el moro Boabdil cuando perdió Granada, incapaz de defenderla como un hombre. Machista te van a llamar igualmente, pero siempre queda más digno ser un machista con espolones y ganar los debates que ser un machismo llorón. Y llegados a este punto, y esto va para Emilio Capmany y para Edurne Uriarte, ¿vosotros creéis que es machista el PP, que es más machista la derecha que la izquierda, o el machismo está repartido por todos los lados por igual? Yo creo que está igual de repartido entre la izquierda y la derecha. Está igual de repartido, pero también creo que el machismo es una actitud minoritaria. Pongamos las cosas en su sitio. En España, en los países democráticos, avanzados, desarrollados, es una actitud minoritaria. El machismo, yo lo defino, y cualquiera, evidentemente, consiste en la consideración de la mujer como un ser inferior al hombre y en el tratamiento de la mujer como tal, como un ser inferior. Esto es una actitud minoritaria.
y me parece que es muy parecida en la izquierda y en la derecha. En otras palabras, no depende de que seas de izquierdas o de derechas. Kamani. Yo creo que machismo hay en los dos lados, como ha dicho muy bien Edurne. Pero sí me gustaría matizar que en la introducción que tú has dicho que la culpa no era de Arriola, sino que era del propio Cañete, porque las declaraciones... No, me refiero a lo del día siguiente. El debate fue culpa claro, de Arriola. Pero creo que tiene una cierta responsabilidad Arriola en el sentido siguiente, porque cuando él afronta el debate y se deja aconsejar por Arriola, y eso por supuesto es responsabilidad de Cañete, Cañete, yo creo que más o menos le viene a explicar esto. Lleva cuidado que la televisión no es como el Parlamento. Una cosa es que Rajoy trate a Rosa Díez con el desdén con el que lo hace y las acusaciones que luego tienen consecuencia de ese debate acusando a Rajoy de machista no tienen tanta relevancia porque el Parlamento es una cosa y la televisión es mucho más grave en eso. En el sentido, creo que los que habéis estado en televisión podríais estar de acuerdo conmigo, el que pierde los papeles en televisión queda mucho peor que el que lo pierde en una radio o los pierde en cualquier otro lugar. Y entonces creo que al ponerle las bridas esas y decirle que especialmente al tratarse de una mujer tenía que llevar especial cuidado en tratarla con la suficiente deferencia para no ser acusado de machista, al día siguiente es cuando él se siente desilusionado de ver que ha perdido el debate precisamente por seguir los consejos de Arias Cañete y viene a reproducir lo que Cañete le dijo, lo que Arriola le dijo en la intimidad de la preparación del debate. Con lo cual es la doble metedura de pata. Hacer caso a Arriola en eso y luego desahogarse diciendo lo que Arriola le ha dicho en privado. La cuestión es que ahora eso, por las razones que sean, que yo no sé cuáles son, quizá porque no haya gran cosa que debatir en estas elecciones, quizá porque lo de Europa no nos interesa demasiado, quizá porque los dos partidos están tan de acuerdo en tantas cosas que no encuentran un campo de batalla donde de verdad confrontarse. El caso es que al final las elecciones van a estar polarizadas por el elemento de que los que voten al PP lo harán porque son machistas o no tienen problema en votar a un partido que es machista, y los que voten al PSOE lo harán porque son feministas o son más o menos susceptibles de aceptar los argumentos del feminismo. Y la verdad es que me parece una reducción excesiva. Y tenemos un testimonio que va a ayudar a que centremos esta cuestión. Víctor Pérez Velasco es autor del libro Pastoreando Conciencias. Doctor en psicología, experto en procesos de adoctrinamiento, en Pastoreando Conciencias viene a decir que el origen del complejo de la derecha española se sitúa en la guerra civil. Queremos saber si lo tenemos ya. Buenas tardes, Víctor Pérez Velasco. Sí, buenas tardes. Muy bien, queríamos confirmar que estaba ahí, que estaba atento a cómo evolucionaba el debate y arrancar pues con su tesis. ¿Por qué cree que sienten esa culpa? ¿Se consideran herederos de los vencedores? Y, del mismo modo, ¿por qué algunos cargos de la izquierda, descendientes también de figuras del régimen, no sienten esa culpa, ese pecado original? Bueno, es una pregunta que tiene muchos matices, pero yo voy a simplificar. Yo creo que la clave está en el proceso de adoctrinamiento que se abre durante la transición, en el cual cada una de las partes en juego reinterpretan y dan una versión de los hechos, y es ahí, a partir de este momento, cuando aparece la superioridad teóricamente moral, teóricamente doctrinal de la izquierda, guiada por su hegemonía, reinterpretando una derrota de la cual yo creo que, aunque las nuevas generaciones lo tengan recuperado, y doctrinalmente no está resuelto. Es decir, la guerra civil desmonta todo un proceso revolucionario que deja una cicatriz en nacionalismos periféricos y en las izquierdas radicales, y esa cicatriz de vez en cuando supura, sangra, y además invade la interpretación del presente y sirve de base para criticar a la derecha actual presente, que para nada tiene que ver, nada absolutamente, con el franquismo. Creo que es una labor enorme de ingeniería social y de adoctrinamiento político que ha reinterpretado ese pasado como un pasado perverso para unos y meritorio, heroico para otros, mentira, y que al final la izquierda ha ganado doctrinalmente la batalla y ha conseguido que la derecha, no toda la derecha, pero una parte de la derecha viva con esa conciencia, ese pecado original de ser de derechas, como si ser de derechas fuese ser franquista o ser fascista. Esa es la gran manipulación
que la izquierda ha conseguido. Bueno, si hay una cosa en Madrid sales a una calle y gritas facha y vuelven la cabeza 200. Es una cosa asombrosa. Claro. No, tú sales a la esquina, bueno, pues vamos a hacer la prueba aquí en la radio, desde Radio 4G. Sales a la esquina aquí a Arturo Soria y dices facha y se vuelven 200 personas. Yo no sé por qué. Es algo automático. No es coña, estoy hablando en serio. Sí. Señor Pérez Velasco, buenas tardes. Soy Luis Valcárcel. Quería preguntarle si también tiene algo que ver la renuncia a las ideas, la renuncia a ciertos principios o directamente la pérdida de la brújula ideológica que hace que a la derecha enseguida se le diga facha o se le diga fascista y enseguida se pongan como pollos sin cabeza a dar vueltas y en este caso, como han hecho, a tirar unas elecciones que las tenían pues casi ganadas o al menos eso parecía en las encuestas. ¿Usted qué opina? Bueno, yo lo que opino es que lo que ha pasado en el pasado y sobre todo la transición, y por tanto generalizar siempre es muy complicado, ¿no? Lo que ha pasado es que se ha estigmatizado ser de derechas. O sea, un votante de derechas en España sería un votante republicano en Estados Unidos, no pasaría nada. Sería un votante Tory en Inglaterra, no pasaría nada. Votaría al centro de Angela Merkel en Alemania, no pasaría nada. Y aquí la izquierda, y solamente la izquierda, se dedica en etiquetar a la derecha de fascista y todo lo demás. Y toda esa tarea doctrinal, con hegemonía mediática, con 22 años de gobiernos socialistas, no se olviden, 22 años de gobiernos socialistas, ha calado y ha creado en una capa de la sociedad, no en toda, una estigmatización que realmente acarrean los liberales conservadores en España, que es injusta y que en muchas medidas y en muchos casos sí afecta a líderes débiles de la derecha que no saben jugar doctrinalmente el papel al cual en cierta forma han renunciado. Creo que el tema de las elecciones actuales se saldría un poco de esta escena, porque eso es el problema. Señor Pérez Velasco, sí. Disculpe, usted pone el acento en el tema del adoctrinamiento, pero Sí, ha sido la derecha y el propio Partido Popular quien ha renunciado a la palabra derecha y la ha cambiado por la palabra centro, que le encaja mucho mejor y que de alguna manera le sirve para pastelear mejor las ideas. Entonces, ¿es adoctrinamiento o es también renuncia a ocupar ese lugar por otro? No, yo creo que la topología, topográficamente hablando, lo que ha hecho, lo que hizo en su momento Alianza Popular y se convirtió en un planteamiento legítimo, es ubicarse en un centro, pero en cambio su ideología fundamentalmente es liberal conservadora. Con entender que en España, si eres liberal conservador, eres de derechas, no desdice el planteamiento doctrinal que sigue siendo de un humanismo cristiano y liberal que mantiene el partido político, en este caso mayoritario de la derecha, que es el Partido Popular, que lo mantiene. Lo que pasa es que luego en la práctica, hombre, las ideologías es una cosa, la praxis es otra y le pasa a todos los partidos. No, pero a mí lo que me preocupa de la derecha es que tiene inseguridad doctrinal, que es distinto, que no se siente, muchas veces ellos no se sienten seguros porque ha habido tal vapuleo social por ser de derechas en España, está tan estigmatizado que independientemente de rendiciones o no, aparentemente que tiene que ver con la doctrina, el hecho es que ser en España es un plus adicional el que tiene que soportar el señor de derechas, porque tiene que explicar que no está quemando nadie en crematorios, porque tiene que explicar que es demócrata, y ese es un estigma que se le ha caído fruto de una magnífica pero perversa tarea no democrática de las izquierdas. Ya, pero señor Pérez Velasco, bueno, y también va para Edurne y para Emilio. Hay una Podéis llamarme Víctor, ¿eh? Pues Víctor. Bueno, Víctor, para Emilio y para Edurne. Y es una cosa que es una simple constatación. Yo que desde que dejé el diario El Mundo, hace ahora 10 años, he hecho mucho el saltimbanqui por tertulias de radio y televisión, pues voy a empezar a escribir sobre el tema porque me he convertido en un experto. Constato, si tú eres en España una persona fuera del sistema, es decir, que niega la validez del sistema democrático, que niega cualquier validez a nuestra Constitución,
que considera que lo que ha habido aquí en los últimos 30 años es una estafa gigantesca y que el capital, bueno, no es que la burguesía le chupe la sangre, sino que comen a los niños. Que los empresarios se comen a los niños. Tienes lugar garantizado, púlpito, en debates de televisión. Y digo, por poner algún ejemplo, tú puedes, en personajes que están habitualmente en tertulias de cadenas de televisión, puede estar un juez que está expulsado de la carrera o apuntes expulsado de la carrera como el Pidio, pontificando sobre la reforma judicial, no pontificando sobre su propio caso. Puedes tener a un profesor universitario que está a partir un piñón con los ayatolas de Irán y que recibe dinero de la Venezuela chavista. Puedes tener a alguien que niega hasta el concepto de propiedad privada, pero no se le ocurriría nunca a ninguna televisión, me refiero a La Sexta, por ejemplo, pero ocurriría igual en 4, que al final es Telecinco y Antena 3, para no puntualizar. Pero nadie se le ocurriría darle una tribuna a alguien que, por ejemplo, como los que entraron en Blanquerna, nieguen validez al proceso autonómico desde la derecha, o nieguen validez al sistema democrático desde la derecha. Nadie tendría el valor de darle no una tribuna en televisión, sino una mera columna en un periódico. Y sin embargo, los que yo he citado, todos antisistemas. Sí, gente que quiere, por ejemplo, borrar la Constitución del 78 de un plumazo. Y eso no es solo, no sé si eso se debe a la guerra civil o a la educación, pero eso es sintomático, ¿no? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay un problema generalizado con eso, que en parte viene de la historia de España, de la propia historia, y me parece que también está relacionado con toda la historia europea. Hay ya bastantes intelectuales que han reflexionado sobre una contradicción enorme que Europa ha tenido en todo el siglo XX y sigue teniendo. Se ha condenado con toda claridad el nazismo y el fascismo y, sin embargo, la condena del comunismo y, dentro del comunismo, el estalinismo, por citar al régimen más sanguinario. Esa condena se ha hecho muy a medias. Bueno, es más, una parte de la izquierda ni siquiera ha hecho esa condena. En España, como en el resto de Europa, vivimos parte de esa herencia. Yo creo que es fácil comprender lo que ha pasado en España si lo comparamos con Alemania y con Italia. Alemania e Italia son estados que se convierten en un determinado momento en estados fascistas de verdad, porque el nuestro, el franquismo, es más bien un régimen autoritario, más que fascista. Y entonces, cuando se pierde la Segunda Guerra Mundial, llevan recorriendo años y años tratando de disculparse a ellos mismos, de pedir perdón por las cosas que hicieron en su interior. Ahora mismo, pretender presentarse como nazi en Alemania, aparte de los problemas legales que puedes tener, evidentemente no tiene ningún futuro electoral, ni para salir en las televisiones ni en las radios. Y en Italia pasa lo mismo en el caso de un fascista que abiertamente se presentará como fascista. Otras cosas son los partidos más o menos de extrema derecha que se disfrazan. Pues en España ha pasado lo mismo, lo que pasa es que con la peculiaridad que aquí lo que hubo fue una guerra civil, no intervenimos en la Segunda Guerra Mundial, y el régimen, en vez de caer a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pues cayó por sí solo con la muerte del dictador. Pero el planteamiento, la situación es relativamente parecida. Por otra parte, también ayuda poco el hecho de que no haya extrema derecha con representación parlamentaria, que es cosa que en otros países, en Francia lo tienen, y en Italia es distinto porque se disfrazan, pero son reconocidos como partidos de extrema derecha y alcanzan cierta representación. Eso haría que la derecha, por así decir, a la que está dispuesta a votar una gran parte del electorado, se situara donde ella misma quiere situarse, que es el centro derecha. Pero al no existir esos partidos, al no ser capaz de la extrema derecha de concitar el suficiente respaldo electoral, por todas las razones históricas que ocurren en nuestro país, no porque no haya gente que pueda estar de acuerdo con determinadas ideologías de extrema derecha, pues resulta que el PP tiene que cubrir todo el espectro que va desde la extrema derecha hasta prácticamente el centro izquierda, y ocupando parte de ese centro izquierda. Entonces, inevitablemente, la posibilidad de que surja un candidato o un representante político que haga algún comentario que pudiera ser tildado de extrema derecha, automáticamente les hace caer en la resta de votos electorales. Yo, si me lo permitís, quisiera insistir en que todo esto tiene en parte una explicación, en parte. Recuerdo los años 70, donde estaba yo en la facultad, en psicología, estudiábamos a Marx en psicología, en pleno franquismo, estudiábamos a Marx en todos los temas.
psicoanálisis, en historia de la psicología, me tocó hacer un trabajo sobre la psicología soviética, sobre el cerebro y Lenin, y aquello es que realmente la hegemonía cultural de la izquierda ha sido tan fuerte en España que ha sido capaz de dar una reinterpretación de lo que es la democracia. Y cuando yo estaba en la izquierda, que yo milité en la izquierda de la CUP, de la candidatura de la Unidad Popular, etcétera, yo recuerdo que entonces los carnés de demócratas los daban precisamente las izquierdas, cuando la democracia no es un invento de izquierdas, sino es un invento burgués, liberalismo económico, liberalismo político. Y España, yo creo que sigue enferma, entre comillas, en la medida en que no seamos capaces de neutralizar esa hegemonía cultural y decir que los valores de las libertades individuales y los valores de la economía de mercado no son perversos, y es una guerra que nos toca hacer simplemente por decencia doctrinal y por neutralidad política, porque si no hay igualdad de las ideas, no hay democracia. Hay un principio: cualquier idea es válida si es legal ante una constitución, pero aquí si tú vas con una idea falangista ya es perverso, pero si vas con una idea comunista, claro, como los comunistas no tuvieron un juicio de Nuremberg, enhorabuena, que si hubiese habido un juicio de Nuremberg ahora estarían prohibidos. Señor Víctor Pérez Velasco, autor de Pastoreando Conciencias, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por atender la llamada de Rojo y Negro, y seguramente volveremos a hablar en el futuro. Gracias. Pues un placer. En todo caso, el machismo le ha venido de perlas al PSOE para que no se hable de nada, no se hable ni de corrupción, ni de los seres, ni de nada. Y Cañete haciendo de tonto útil, haciéndole la campaña al Partido Socialista. Pero hay una cosa clara, es decir, Cañete no ha estado acertado, ni en lo que dijo y sobre todo en la reacción posterior. Es decir, yo he citado lo de Boabdil, claro, no he citado la frase completa. Yo era como mujer lo que no defendiste como hombre, porque ya me crujen si lo cito, pero era una referencia real a ese tema. Pero es que Cañete después desaparece. Yo no digo que no me trata de ver. Sí, no, se esconde. Reaparece 6 días después. Y después, oye, si no sabes manejar estos temas, pues no te metas en estos temas. Pero yo estoy de acuerdo con esto último que tú has dicho, Alfonso, pero en desacuerdo con 2 cosas que han salido antes. Una, yo no echaría la culpa a Arriola, Emilio. No veo esa culpabilidad de Arriola. Pero si te pones en manos de un experto y el experto te dice que hagas esto... Bueno, quien hizo el debate fue Arias Cañete, y a mí me parece que la observación del debate lleva a una conclusión clara. Cañete estuvo bastante peor que Valenciano, y eso para mí no dependió de los consejos, sino de que no estuvo a la altura de las circunstancias de aquel debate, no supo contrarrestar los ataques de Valenciano. Eso en primer lugar. La frase del día siguiente fue suya. Pero además de esa valoración, yo discrepo también de vuestra opinión de que esto vaya a tener mucha influencia en las elecciones. Yo no lo creo. No creo que un debate sobre el machismo vaya a tener influencia. Lo ha dicho Luis. Yo no lo veo por una razón sencilla, porque me parece que la gran mayoría de los españoles concede al machismo una importancia muy, muy limitada como problema. Yo discrepo. Yo creo que la mayoría de los españoles concede a los debates una limitada. Además, bueno, también. Pero Durne, coincidirás en que la imagen de Cañete ha quedado por los suelos. Es decir, que la imagen ha empeorado. Se nos había vendido un candidato campechano que en el mano a mano era muy rápido, que tenía una cabeza prodigiosa, que tenía toda Europa metida en la cabeza, y ha resultado. Pero Luis, un fiasco. Si el PP o el PSOE ponen a Mickey Mouse, la gente vota a Mickey Mouse. Bueno, eso siempre tú lo has dicho, pero aquí estamos hablando de 2 candidatos, Cañete y Valenciano. Y Cañete ha resultado, lo ha hecho fatal, como ha explicado Edurne, y
alguna consecuencia, yo creo que no le ha ayudado nada en las urnas. La gente no va a salir en masa a votar contra el machismo de Cañete, eso lo tengo claro, pero no le va a ayudar en nada. Se vota a los partidos y no a los candidatos, y por lo tanto yo creo que esto no va a alterar el resultado del voto. No puede haber una ligera variación, no me atrevo a contabilizarlo en votos, pero muy poca, por dos razones: porque se vota a los partidos más que a los candidatos, y en segundo lugar porque los españoles dan muy poca importancia a esto del machismo y a este debate. Y, de hecho, yo creo que el Partido Socialista se está equivocando mucho en la magnificación del debate. De todas maneras, yo creo que el tema de la importancia del candidato hay que circunscribirlo un poco. Porque efectivamente en estas elecciones el candidato tiene poca importancia, no va a dejar de ser un europarlamentario más. A lo que está aspirando Cañete es a ser comisario de la Comisión Europea, y eso no tiene nada que ver con los votos que saque, si saca más o menos. Pero cierto y verdad, si os fijáis, por lo menos al menos en lo que yo he contrastado con mis amigos electores del PP, Cañete ha sido puesto, entre otras cosas, porque era uno de los ministros más valorados. Y ha habido algunos electores del PP que estaban desencantados y tal, pues no, yo casi al final me voy a acercar a votar al PP porque el candidato es muy bueno. Eso proviene del hecho de que nuestro régimen político tiene una cosa muy rara, que es una disfunción que no se consigue corregir, que es que cuando llegan las elecciones generales, cuando antes al principio pasaba lo que decía Edurne, que efectivamente se votaban partidos y no candidatos, pero ahora cuando llegan las elecciones generales tenemos la sensación de que votamos al presidente de gobierno. Hasta ese punto es que una operación donde se quita el partido en el gobierno, quitara a ese presidente, se hiciera y se propusiera otro, se consideraría un fraude a las elecciones. Pero nosotros la verdad es que no elegimos al presidente del gobierno, elegimos a unas cámaras que luego a su vez eligen al presidente del gobierno, y que no tiene por qué ser el candidato número 1 de la lista por Madrid, podría ser cualquier otro, incluso alguien que no hubiera sido candidato. El pensar en elecciones generales como candidato, pasa lo mismo con las municipales. Tú estás pensando en el cabeza de lista del partido como el futuro alcalde, y es una de las críticas que le hacemos a Ana Botella, que no ha sido votada por nadie. Bueno, es que tampoco Gallardón fue votado, se votó una lista del PP y no podía haber sido alcalde Alberto Ruiz Gallardón como podía haber sido cualquier otro. Pero está en nuestro interior, hemos interiorizado que cuando votamos unas listas, además de estar votando esas listas, estamos votando unos candidatos. Donde menos verdad es eso, desde luego, es en las europeas. Pero lo cierto y verdad es que el hecho de que el candidato sea más o menos atractivo tiene alguna influencia. Y lo que ha conseguido el PP, o mejor dicho, lo que ha conseguido Cañete, es arruinar el pequeño activo que tenían por el hecho de presentar un candidato que en principio que parar un instante, pero enseguida volvemos con más. Esto es y a estas horas se nos cuela en Rojo y Negro, en la tertulia política de Rojo y Negro, el extintor de Juan Francisco Lamata para apagar los incendios, esta vez los incendios que ha desatado Cañete y toda la derecha. Juan Francisco Lamata, muy buenas tardes. Muy buenas a todos. Existe la derecha en España, porque para saber si uno es de derechas o de ultraderechas, habría que saber a partir de qué momento y a partir de qué principios eres ultraderechista. Tener una determinada visión sobre la familia o sobre valores religiosos es ser extrema derecha. ¿Discrepar de una política de inmigración es de ser de extrema derecha? ¿Ser ultra qué es? ¿Estar en contra del aborto? ¿Tienen derecho a ser ultra qué es? ¿Estar en contra de la ley de memoria histórica? Claro, mañana pueden decir que ser ultra es ser gordo o calvo, ¿no? La verdad es que en España nunca ha quedado claro quién es la derecha. Para algunos la derecha fue la que ganó la guerra civil a la izquierda y gobernó los 40 años de dictadura, aunque doña Esperanza Aguirre nos dice que el caudillo no era de derecha. Los partidos, la democracia demo-liberal. Bueno, era bastante, yo creo que Franco era bastante socialista. El partido oficial de aquel régimen era la Falange, aunque según falangistas de pro, como el señor García Serrano, la Falange tampoco era de derechas, sino de izquierdas. Al llegar la democracia, aquella cosa gobernante que no sabemos de qué era, teóricamente de derechas, se dividió en dos grupos: los del señor Fraga, que consideró que había que llamar a la derecha, y los del señor Araiza, que consideraron que la derecha tenía que reciclarse como centro. Lo que yo proponía, que en aquel momento era dar un contenido de ideas de centro al bloque sociológico de la derecha. Este último grupo fue el que se hizo con la victoria electoral, aunque no lideradas por el señor Araiza, sino por un joven falangista que supo reciclarse en caudillo de centrismo. Usted, Araiza, tuvo en un momento dado de la transición la patente del centro. La leyenda es que se la dejó usted arrebatar en una tarde todo un partido político por don Adolfo Suárez. No era una tarde, era una mañana.
Pero los años pasaban y los políticos de la derecha tenían que encontrar otra etiqueta eufemística para evitar pronunciar la palabra derecha. Y el duque de Suárez la supo encontrar: liberal. ¿Dónde está Suárez? Que no quiere decir un partido de centro progresista, social liberal, como nos hemos definido en nuestro último congreso. El señor Fraga no se quedó atrás. Si para sobrevivir políticamente y desbancar al señor Suárez había que renegar de la palabra derecha y abrazarse al liberalismo, él se apuntaba al carro. En España existe, desde que lo fundó don Antonio Cánovas del Castillo y lo potenció don Antonio Maura, un partido liberal conservador, expresión acertadísima que surge, como digo, ya a finales del siglo pasado. Porque, en efecto, el liberalismo es ya una parte consustancial de la cultura política de España, como lo es de todos los países de Europa Occidental, y justamente hoy todos somos liberales, nadie puede atribuirse en exclusiva ese nombre. Y sus sucesores, los señores Aznar y Rajoy, han seguido con esa política de ser o bien de centro o bien liberal, pero no de derechas. Y naturalmente los valientes periodistas no se han quedado atrás. Al diario ABC, histórico referente de la derecha mediática, empezó a incomodarle a partir de los 80 esa etiqueta durante el mandato del señor Ansón. ¿Has sido alguna vez de izquierda? Tampoco estaría seguro que he sido de derechas, y no quiero afirmar esto porque como hoy a mucha gente le da vergüenza el manifestarse de derechas, pues a uno yo siempre tengo ganas de decir pues yo soy de derecha, ya que a todo el mundo le da vergüenza manifestarse de derechas. El actual director de ese periódico, el señor Rubido, lo deja claro: ABC es un diario liberal, no de derechas. Por eso nos definimos como un periódico liberal. El liberal es incluso el talante y la capacidad que ABC tiene de acoger en sus páginas. ¿Y el diario La Razón? Pues también es un diario liberal, no de derechas. Su referencia era el periódico La Razón. No, y me quedo corto, hombre, por Dios. Pero no es el momento ahora de hablar de La Razón. Es el mismo que a ti te gusta para disfrazar a la extrema derecha. Y al diario El Mundo, de siempre, centrista y liberal. Yo siempre me he sentido un demócrata y un liberal. Siempre me he sentido un centrista. Incluso el grupo Intereconomía, que parecía inicialmente querer romper el tabú con aquellas cuñas que hacía. La Gaceta, encantados de ser de derechas. Le lincharon de tal modo por usar la palabra derecha que pronto sus directores dieron un paso atrás y aclararon que a nivel personal no eran de derechas, sino liberales. ¿Se califica a Carlos Dávila todavía como liberal en la España de hoy? No es que me califique todavía, me califico resistentemente liberal. ¿Pero de qué liberalismo hablamos? ¿Del de George Haider, del de Margaret Thatcher, del de Indalecio Prieto, del de Gallardón o del de Sánchez Dragó? Por eso soy también liberal. Ser liberal es no ser nada para poderlo ser todo. La izquierda, al notar el pánico que sus rivales tenían a la palabra derecha, no se han cansado de repetirla al estilo que viene el coco, pero que viene la extrema derecha. Es de extrema derecha. Que el PP no está con los demócratas, está con la extrema derecha. Parece una barbaridad que no lo entendáis. Tan católicos, tan humanos que sois la derecha, que sois la gente más miserable y más falta de misericordia que conozco. La extrema derecha ha sometido al Tribunal Supremo. La amenaza propias de la extrema derecha están representadas legalmente por el Partido Popular. Ha calado que es algo despectivo y ofensivo. Defender el modelo de familia de la derecha, el modelo de España de la derecha o reivindicar a la derecha en la historia de nuestro país es algo vergonzoso que sonroja. Rodríguez Zapatero es uno de los que se dio cuenta de aquello. Felicidad, señor Rajoy, porque después de pasarse no sé cuántos años diciendo que son un partido de centro, ha venido aquí a reconocer que son un partido y se sienten un partido de derecha. Yo no hablo del Partido Popular, hablo de la derecha. ¿Por qué se dan por aludido? Ha sido un rasgo de sinceridad. Pero en fin, si la derecha, quiero decir, si la no izquierda de nuestro país renuncia a sus valores como seña de identidad, ¿qué es lo que la definirá? Pues la cobardía. Bueno, es decir, yo creo que de una forma o de otra todos estamos de acuerdo en que en España lo que es el centro derecha en ciertos temas es un partido o un espacio bastante acobardado. Muy de acuerdo con esta reflexión que acabamos de oír. La derecha española sí tiene un problema muy importante y es que no pronuncia la palabra derecha. Pero es que tú has dicho una cosa, por ejemplo, cuando te refieres, tú puedes levantar el puño, cantar la Internacional y haces abstracción absoluta de que murieron 20 millones de ucranianos de hambre en el Holodomor.
o puede parecerte absolutamente, puedes reivindicar, puedes, como ocurrió con Carrillo, llegar en un coche que le pagó Ceausescu, el primer blindado de Carrillo, el que recorría España en las primeras elecciones, te lo digo porque es cuando yo empezaba a hacer mis pinitos en periodismo, el que se quedó tirado subiendo las cuestas en Asturias y ya nunca más se recuperó, no sé en qué museo está, se lo había regalado Ceausescu, y entonces sin embargo Carrillo, yo he estado en tertulias en las que él aparece y se ponían a pedirle autógrafos como el máximo demócrata todos los presentes. Exactamente. Y sin embargo, como decía, la derecha no pronuncia la palabra derecha, tiene problemas para utilizar ese concepto y problemas para definirse ideológicamente. Y no es porque la derecha realmente sea más compleja en sus contenidos que la izquierda, relativamente, porque dentro de la izquierda hay una mezcla de posiciones socialistas, comunistas, anarquistas, incluso algo de liberalismo. Y en la derecha lo que hay es un conjunto, yo diría que de tres corrientes principales, que son la democracia cristiana, el conservadurismo y el liberalismo. Pero todo eso tiene unas características claras, se mezclan, es verdad, pero tienen en común frente a las teorías y a la ideología de la izquierda que defienden o hacen más hincapié en la libertad que en la igualdad, que es la gran diferencia entre izquierda y derecha, desde mi punto de vista. Sí, desde el punto de vista ideológico creo que Edurne tiene toda la razón. Pero me gustaría llamar la atención de los oyentes sobre un aspecto importante de las ideologías de izquierda, y es que son fracasadas. Por supuesto, el comunismo es un fracaso, pero es que también lo es la socialdemocracia. Y es curioso que, siendo las ideologías que están tachadas de derecha las que han tenido éxito, las que han triunfado, esa especie de liberal conservadurismo que hasta cierto punto es una contradicción en los términos, pero que bien llevado puede ser pues conservador en lo ideológico y liberal en lo económico, eso ha triunfado. Y sin embargo, en España, cualquier persona que se llame conservador y liberal, pues ya es de derechas y automáticamente está descartado. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pasa en toda Europa, pero en España muy especialmente, lo que se está tratando es de hacer un esfuerzo por conservar una serie de conquistas que vinieron a hacer la izquierda desde la Revolución Industrial. Y esa serie de conquistas, con la globalización, no es posible conservarlas. Es decir, el Estado no da para pagar todos esos derechos sociales que se han ido reconociendo. Y el electorado se niega a aceptar eso y prefiere, como tú has dicho muy bien, la igualdad. Pero a ver, el caso de la derecha es un caso de psicoanálisis, es decir, esa culpa que lleva, porque lo que nadie se explica, yo me acuerdo en los años 90 éramos todos liberales, o sea, la palabra liberal estaba de moda, sobre todo después de la caída del muro de Berlín. Entonces, ¿cómo se explica la derrota ideológica de una ideología que después del muro de Berlín lo tenía todo a su favor? Se explica porque nadie, es decir, por ejemplo, este Partido Popular no saca pecho de lo que es la economía de mercado, este Partido Popular no saca pecho de lo que es la familia, a este Partido Popular le corren a garrotazos con la palabra machismo y con la palabra aborto. O sea, fíjate qué poca entidad, qué poca armazón ideológica puede tener un partido al que le dicen fascismo y se esconden durante 6 días porque no puede salir en los medios. Entonces, definitivamente aquí de lo que estamos hablando no es tanto como decía el sociólogo Pérez Velasco, de una campaña de adoctrinamiento y de ingeniería social, sino de falta de un partido que no tiene convicciones y que simplemente se dedica a explotar un caladero de votos y maniobrar de forma a partir de él. Y lo último, en relación a lo que decía Edurne y las elecciones, yo creo que Cañete ha perdido una excelente oportunidad de movilizar a un electorado de derecha que estaba bastante decepcionado con este gobierno, y sobre todo un electorado que no entiende, por ejemplo, ciertas cuestiones, promesas que no se han cumplido, como la de la independencia, los pactos con el PSOE de la independencia judicial, esa frase de Cañete de dejar sobre la mesa la posibilidad de gobernar en coalición con el PSOE, o por ejemplo la benevolencia con el grupo Prisa, esto de ir de la mano con Juan Luis Cebrián. Y era una excelente oportunidad de recuperar la ilusión en ese sentido. Pues Cañete también en eso ha fracasado. Yo quería hacer una apreciación y a partir de ahí quiero saber vuestro análisis, y más teniendo una catedrática en ciencia política, porque me intriga mucho. Un poco la idea es que la derecha pretendiendo, o el Partido Popular, centremos el Partido Popular, intentando ser un catch-all party,
parece que se ha descafeinado. Parece que esa podría ser un poco la reflexión, o no quiere definirse, pero sí tiene muchas corrientes, que se aconseja en campaña siempre perfil bajo, perfil bajo, perfil bajo. Pero luego las campañas que recuerdo, locales, autonómicas y alguna nacional, con más rotundidad de sus líderes, son las más exitosas. Ejemplo, Alejo Vidal Quadras, en el caso concreto de Cataluña. Cuanto más contundente fue y más claro, mejor lo fue electoralmente. En el caso de Baleares, antes hablábamos con Luis Carlos Delgado, con una campaña que se titulaba Sin complejos, que era absolutamente una declaración de intenciones. Y bueno, resulta que luego el electorado potencial, llamémosle con un sustrato de derechas por ir con cuidado, acaba premiando la contundencia en lugar del perfil bajo. ¿Cómo cuadran entonces los intereses? Depende. ¿Qué consideráis? O sea, como expertos en la materia. Yo diría que depende, porque Mariano Rajoy tiene un liderazgo, digamos, dialogante, no agresivo, que hace hincapié en la eficacia, en los objetivos, en el funcionamiento de la sociedad, de la economía, etcétera. Y con ese perfil de liderazgo, que según sus críticos no sería suficientemente contundente, sacó una mayoría absoluta en las últimas elecciones. Gracias a que un partido socialista le dejó un desastre. Bueno, hombre, lo que pasa que eso podríamos aplicarlo a todas las victorias electorales. Esto de que uno gana porque ha perdido el otro. Quiero recordar siempre, no estrategia ofensiva. Quiero recordar, yo diría que, pero no lo tengo claro, porque Mariano Rajoy ganó al frente del PP por mayoría absoluta, con un liderazgo que sus críticos critican precisamente por lo que he dicho. No solo eso, este Partido Popular con Mariano Rajoy al frente, después de 2 años de gobierno, tomando las medidas más duras posibles y en una situación terrible en España, a día de hoy ha llegado a las elecciones europeas con ventaja en las encuestas. Cierto, no sabemos qué va a pasar. Sí, mucho entusiasmo. Pero si lo comparamos con la situación del resto de gobiernos europeos, con excepción de Alemania, de hecho, el gobierno español es el mejor situado junto al alemán en las encuestas de cara a las elecciones. Yo hay una cosa que ha dicho, bueno, que una especie de mantra que ha repetido 2 veces Emilio Cammani, que es, bueno, en todos los sitios o en toda Europa es parecido. Y es una de las preguntas que hago yo. Porque en el caso concreto de la izquierda española, es como en la europea, hay muchos puntos débiles que jamás aprovecha la derecha. Es decir, por ejemplo, esa especie de veneración que se tiene por el islamismo más o menos radical, que realmente es incompatible con cualquier idea que tengas de modernidad, de libertad, de progresismo, de feminismo, o de lo que sea, o de valores sociales. Esa especie de fascinación que tienen por el antiamericanismo, el más primario, el más... o los guerrilleros, sí. o la lucha revolucionaria, o la misma ETA. Eso jamás explota, y jamás explota ni en los debates, ni en ningún sitio. Es decir, lo que yo decía antes, es decir, ¿cómo es posible que cadenas de televisión absolutamente respetables, y que se entienda como lo normal, que una profesión como la nuestra, de los periodistas, que no es respetable, pero bueno, cada uno hace lo que puede hacer en la vida, ¿eh? Entonces, de repente nosotros convirtamos en no digo ya lo que fue la cadena SER durante mucho tiempo, aquel debate que tenían de los políticos, que si lo analizas bien, dices, oiga, estaba absolutamente descompensado, aquel que hacían por la tarde. Yo recuerdo, yo estoy diciendo en este momento, incluso en las televisiones de la derecha, Intereconomía en su momento y 13TV, te puedes encontrar, o te podías encontrar ahora un poco menos, a representantes eximios del antisistema más radical, y lo contrario sería impensable. Es decir, a ti, Cammani, seguro que no te llevan, no te digo yo, a Telecinco, que es... Esperemos que no. Bueno, pero oye, todo se andará. No, pero yo creo, eso efectivamente es así, pero por ponerte un ejemplo de cómo es eso, me gustaría saber explicarte por qué eso es así, pero la verdad es que no lo sé. Pero tú que has hablado de Carrillo, cuando Carrillo viene a España, se supone que es el representante del Partido Comunista, ese partido que quería convertir a España en un país estalinista, y que el propio Carrillo se había declarado estalinista, y era un partido que internamente estaba organizado como tal partido estalinista, y además era uno de sus valores, la disciplina interna, y que lo que decía el jefe lo hacían todos a macha martillo. Pues viene con la filfa del eurocomunismo, que es lo que se inventó en Italia, Berlinguer, y con esa
tema, pues resulta que el Partido Comunista de la noche a la mañana se convierte en un partido democrático, tal y como podía ser una democracia cristiana, un partido liberal o un partido socialista. Y claro, y eso se traga perfectamente. ¿Qué posibilidades de reconversión en Partido Democrático habría tenido un falangismo que pudiéramos llamar más amable? Ninguna, jamás, nadie se lo hubiera creído. ¿Y qué pensaban los españoles de ese Partido Comunista en el caso de que, viniendo ese eurocomunismo, hubiera ganado unas elecciones con la suficiente mayoría para imponer sus políticas? Pues lo más probable es convertirnos, no digo en Corea del Norte, pero sí en un país comunista. Por lo tanto, ¿por qué consiguen engañar eso? Yo creo que ellos venden una cosa, que hay mucha gente que les compra, que son sus intenciones. Es decir, la derecha no solo hace daño, sino que su intención es hacer daño. En cambio, la izquierda es verdad que muchas veces hace daño, pero al menos su intención es hacer el bien. Y desde el momento en que su intención es hacer el bien, pues tiene de alguna manera carta blanca, tiene la patente de corso para decir lo que quiere. Os pongo un ejemplo, los de Podemos. Los de Podemos dicen abiertamente, no tienen ningún problema en reconocer que están financiados por una potencia extranjera. ¿Vosotros imagináis un partido de extrema derecha, porque al fin y al cabo Podemos es de extrema izquierda, que se reconociera financiado por una potencia extranjera, las posibilidades? No lo reconocen, ¿eh? ¿Cómo que no? Sí, lo reconocen. Vamos, yo se lo el digo. tema de Venezuela lo llevan muy mal, ¿eh? No, pero no lo niegan. Nosotros sacamos... No lo niegan porque el papel está ahí. Pero tampoco van sacando pecho de eso. No, pero nosotros sacamos a vista digital los contratos, y ellos en ningún momento llegaron a decir que los contratos estaban amañados o que no los habíamos fabricado en la fotocopiadora. No, dijeron, bueno, no entendéis de qué van, se nos paga el concepto por el que se nos paga, y así lo decían, pero son muy listos otro. En no decir que venden el modelo bolivariano. Ellos, en ese sentido, ahí es donde les haces daño, ahí es donde se sienten incómodos. Pero quiero decir que eso está en los periódicos, tienes elementos suficientes para que un elector normal y corriente pueda creerlo, y eso no le produce ningún problema para votarlo. Ahora imagínate que es que no hay partidos de extrema derecha que con posibilidades de sacar 1 o 2 eurodiputados, pero imagínate que Alternativa Española estuviera en esa disposición y de repente se descubre que está financiado por Israel, por poner un elemento, un Estado que puede concitar el odio de una buena parte de los españoles. Entonces eso sería un horror. Y en cambio estos tíos, pues sale esto y no les afecta en las encuestas electorales. Aunque yo, de cara a estas elecciones, creo que el foco a la hora de decidir el voto y lo que va a decidir el resultado de las elecciones y la victoria de uno o de otro es la valoración que hacemos los españoles sobre la eficacia de las medidas que ha tomado el gobierno, de las medidas que está diseñando la Unión Europea, de los resultados que han tenido esas medidas y de la eficacia de este gobierno en comparación con el gobierno anterior. A mí me parece que en esta situación de crisis económica de la que aún no hemos salido, una situación enormemente complicada de crisis económica, el factor determinante y el que va a decidir la victoria es ese. Por eso decía antes, y vuelvo a reiterarlo, creo que esta polémica sobre el machismo es interesante e importante por todo lo que nos vuelve a enseñar de los complejos de la derecha y de los excesos de la izquierda desde mi punto de vista, pero que no va a influir en las elecciones. Yo recuerdo que tú en el artículo de ABC precisamente te quejabas de eso, de que una derecha torpe, creo que era la palabra que sí, torpe que utilizabas. Y timorata. Torpe y timorata, en este ¿no? debate. Precisamente por eso, por no poder hacer frente a una acusación de machismo. De todas formas, hay errores formales que no son explicables. Es decir, un opositor, es decir, alguien que desde los 22 a los 26 años se encerró en su casa para memorizar de forma brutal textos complicados, es decir, de difícil memorización, y que fue capaz de pasar las 3 pruebas y con éxito, que no fuera capaz de memorizar o de interiorizar su primer discurso, que duraba exactamente 2 minutos o minuto y medio, que tuviese que pedir el voto, porque ahí tenías una frase, es decir, buenos días o buenas noches, estoy muy contento de estar con ustedes y a mí del debate lo único que importa es que ustedes vayan a votar. Buenas noches. Y quedas como, quedó como Caganchón Almagro. Sí, por eso decía yo antes que me parece que eso no es culpa de Arriola. No, eso es culpa de quien hace el debate. Pero mira, Edurne, todos nosotros, de una manera u otra, alguna vez en nuestra vida hemos tenido que enfrentarnos a alguna exposición pública, ya sea en el colegio, cuando yo me acuerdo, a mí me tocaba casi siempre aquellas
es más pura que el sol, más hermosa. Todas aquellas poesías de la Virgen me tocaban a mí, yo no sé por qué, me tocaban aquellas, y las de Calderón de la Barca. Y entonces, y si te empiezan a meter presión y a decirte tienes que hacer, si vas a televisión no muevas las manos, ten cuidado que no se te salga la chaqueta, al final parece que te has cagado sí, encima. pero yo coincido con Edurne. Cuando Pizarro pierde el debate con Solbes, los amigos de Pizarro, los amigos mediáticos de Pizarro, lo primero que dijeron fue: la culpa es de Arriola, le atenazó. Ese no era Manuel Pizarro, ese no es el Pizarro que conocemos. Y hay que decirlo, Pizarro fue un fiasco. Pizarro no pudo con un Solbes que dijo lo que tenía que decir, con un Solbes que a imagen no daba, porque si te acuerdas estaba tuerto y tenía un parche en el ojo, con lo cual telegénicamente yo creo que peor no podía ser. Le favoreció un Pizarro que no supo hacerle frente. ¿Y la culpa de quién fue? De Arriola. Yo no lo sé, yo creo que es que a lo mejor lo que pasa con la televisión es un medio muy puñetero, porque recuerdo, es conocidísimo, pero me vais a permitir que lo recuerde yo ahora, el ejemplo de Nixon y Kennedy. Los que oyeron ese debate por la radio dieron vencedor a Nixon, y los que lo vieron por televisión dieron vencedor a Kennedy. Entonces, a lo mejor de repente coge Cañeto, el propio Pizarro, y dice: no le hago caso a Arriola, que le dé morcilla a Arriola y voy a ser yo mismo. Y resulta que el tío queda peor, porque efectivamente eso que tú dices, estás pendiente de la chaqueta, pero de repente se te monta el cuello de la camisa encima de la chaqueta y al espectador lo tienes pendiente del cuello montado sobre la chaqueta y no se está enterando de nada lo que tú estás diciendo. Pero Emilio, si no tuvieron Yer, si no lo vio nadie el debate. Es decir, lo más gracioso de esto es que estamos hablando de un debate que no vio nadie. ¿Qué pasó? Que como perdió, que como lo hizo mal, al día después empezamos a hablar todo del debate. Pero la verdad es que el debate no lo vio nadie. Y el resultado es que, y esto sí lo ha conseguido el Partido Socialista, es que no se hable del debate realmente importante, es decir, de las medidas que hay que tomar y se están tomando para afrontar la crisis económica y de las alternativas de la derecha y de la izquierda para afrontar la crisis económica, y se hable solo del machismo. Esto, yo antes decía, me parece que va a tener efectos negativos para el Partido Socialista, pero es verdad que de momento tendrá más efecto negativo lo de hoy. Le permite no hablar de lo que no le interesa. Tiene más efecto negativo, yo creo, que lo de hoy. Si se traslada a un sector importante de la opinión pública la idea, que yo creo que en eso el PP sí ha empezado a jugar, de que el Partido Socialista ha maniobrado en Europa con sus afines y sus amigos para conseguir que España no tenga un comisario, eso puede producir un efecto negativo en el PSOE. Pero yo lo del machismo yo creo que va a pasar muy poquito por encima. Sí es cierto que el voto femenino, que el PP siempre ha tenido pánico a no conseguir el voto femenino, pues siempre tienen menos votos femeninos que el PSOE y están obsesionados con ese tema. Les pasa como con las pensiones. Desde que le dio a Aznar aquel revolcón que le pegó Felipe González diciendo: usted no va a ser capaz de pagar las pensiones, tú dices la palabra pensión y vuelven la cara a 200 del PP, ¿eh? O sea, tú dices pensión y se vuelven todos al unísono. Pero en cualquier caso, al margen de esto, es decir, y volviendo a lo que era lo original, vosotros me parece que coincidimos todos en que no hay diferencias ideológicas, ni que la ideología tiene mucho que ver o nada que ver con el tema del machismo. Nada que ver. En ese artículo sobre el machismo que escribí en ABC, yo recordaba varias cosas, de las muchas que se pueden recordar. Si nosotros comparamos partidos de izquierda y de derecha y miramos cuántas mujeres hay en su poder, en su dirección, es muy parecido. Si comparamos gobiernos del mundo de izquierdas y de derechas, ¿hay más mujeres en los gobiernos de izquierdas que de derechas? Pues no, es parecido. Si comparamos los currículums de las mujeres de izquierdas y de las mujeres de derechas que han llegado al poder, parecido. Si comparamos las políticas sobre las mujeres que hacen gobiernos de derechas y de izquierdas, aquí las políticas hay algunas diferencias, lo que pasa que muy controvertidas, porque se puede decir que las políticas proabortistas que no tienen en cuenta al no nacido son igualitarias, son feministas, y acabo con ese ejemplo. ¿Te atreverías a decir, por ejemplo, que el mundo no sería mejor si lo gobernasen las mujeres? Que el mundo sería parecido. No solo sería parecido, es que pues ya que lo preguntas, acabo con un último dato. El mundo sería muy parecido. ¿Y sabéis lo que ha ocurrido en una encuesta que se ha hecho en 38 países en otoño del año pasado? Bueno, se ha preguntado precisamente sobre eso, si el mundo sería mejor si lo gobernaran las mujeres. Y lo más interesante es que allí donde ya gobiernan las mujeres, Argentina, por ejemplo, y otros países, es donde las respuestas, digamos, son menos favorecedoras para las mujeres, donde los ciudadanos se muestran menos inclinados a pensar
que el mundo va a ser diferente gobernado por las mujeres es precisamente allí donde gobiernan las mujeres. Es decir, que cuando ya son gobernados por las mujeres, ven pues lo obvio, que es parecido. Capmany, ¿tú estás de acuerdo? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Ahora mismo se me ocurren dos ejemplos de mujeres que hicieron todos los actos que cabe esperar de un hombre más o menos echado para adelante, que son Golda Meir o Margaret Thatcher. O sea, creo que el cargo es lo que inviste, es decir, una mujer que no está naturalmente inclinada a hacer ese tipo de cosas, tú la pones al mando de un gobierno y termina haciéndolo lo que hay que hacer, ni más ni menos, o lo que cree que hay que hacer. Bueno, pues hasta dentro de un rato o hasta otro día. Radio Siglo XXI.